¿Cómo estáis? Bueno, vamos con noticias del Madrid. Se ha desvelado que Gonzalo va a ser el número 9 del Madrid. Va a llevar el dorsal 9. Vamos a comentarlo porque estaba entre él y Hendrik. Precisamente en relación con Hendrik también se ha filtrado una información y es que lo tenía prácticamente hecho con la Real Sociedad. Lo que pasa que esta última lesión ha frustrado esa cesión. Vamos a comentar todo esto y hablar también de esa última hora. El comité de segunda instancia de la Federación ha desestimado el recurso del Madrid y el primer partido de Liga se va a jugar el 19 de agosto. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, vamos a comentar las noticias del Madrid. Sé que os encanta este polo, mega polo que tengo del Madrid. Impresionante el polo, o sea, espectacular. Sabéis que lo tenéis todo en kidsfootball.com. Podéis entrar en el enlace que tengo debajo en la descripción del vídeo y ahí acceder a un montón de prendas del Madrid, camisetas, por supuesto, primera, segunda y tercera equipación, polos como este, camisetas de los entrenamientos, sudaderas, chándals, chaquetas, absolutamente de todo para estar equipados para la temporada que empieza ya. No dejéis de pasar la oportunidad. Tenéis 8% de descuento y camisetas gratis, cupón y FIAR para poder tener acceso a la promoción. Cualquier duda me escribís por Instagram y yo os ayudo a solucionarlo, el problema que tengáis. Vamos con esa última hora, ¿no? Porque se acaba de hacer público. El comité de segunda instancia de la Federación ha desestimado el recurso del Madrid. Era algo previsible, la verdad, después de tener en cuenta la primera resolución del juez único de competición que decía lo mismo, que no había motivos para aplazar ese primer partido de Liga. Lo previsible era que el comité de segunda instancia pues tampoco lo concediese, ¿no? Recordemos un poco que el Madrid presenta esta solicitud de cambio también en conjunto con la AFE, con la Asociación de Futbolistas Españoles. Están de acuerdo ambas partes y también Osasuna, que esto es muy importante, también Osasuna están de acuerdo en aplazar ese partido. Precisamente Sergio Herrera decía en una entrevista hace unos días que lo entendían perfectamente. El Mundial de Clubes terminó para nosotros el 10 de julio. Hemos tenido esas 3 semanas de vacaciones, pero tenemos muy poco tiempo para preparar la temporada, para poder recuperar, para poder entrenar, para poder preparar físicamente, para que los cuerpos estén físicamente perfectos y no tener ese riesgo de lesión que seguramente vayamos a tener por la poca preparación que hay, ¿no? Contando con el beneplácito de Osasuna, que entendía la situación y que pensaba en los compañeros, se solicitaba el cambio de ese primer partido de Liga que está previsto para el 19 de agosto y ya había anunciado Tebas que ellos no estaban de acuerdo, no estaban conformes, básicamente porque no están de acuerdo con el Mundial de Clubes y es una manera de decir no haberlo jugado, ¿no? También pone sobre aviso al resto de los clubes: oye, si queréis ir al Mundial de Clubes algún día, que sepáis que no vais a tener tampoco cambio de jornada, ¿no? Esto es lo que hay, son lentejas, si os gustan bien y si no también. Y la salud de los futbolistas lo habláis con la FIFA y con los que organizan el Mundial de Clubes, porque nosotros no estamos de acuerdo, estamos en contra, así que ahora os aguantáis y si tenéis pocos días, haberlo pensado antes. Básicamente este es el resumen que Tebas hace cada vez que se le pregunta por esto. La realidad es que el Madrid va a tener muy poco tiempo de preparación para la temporada, porque se han disfrutado de esas 3 semanas de vacaciones, pero no se va a tener tiempo suficiente para la preparación física. El problema es que el convenio colectivo solo habla de las 3 semanas de vacaciones, que se tienen que respetar 3 semanas, 21 días de vacaciones seguidos para los futbolistas. Esto se ha cumplido, han tenido 3 semanas de vacaciones. Nada dice el convenio acerca de que luego tengan que tener unos días adicionales para la preparación, unos días mínimo, es decir, no dice el convenio, oye, tienen que tener 21 días de vacaciones y luego a partir de los 21 días deberán tener otros 21, por ejemplo, para poder tener una adecuada preparación física encaminada al inicio de la temporada. No pone nada de esto, solo habla de las vacaciones. Esto se ha cumplido escrupulosamente, han tenido ese tiempo de vacaciones. El tiempo que tengan después para la preparación física, problema del Madrid, ¿no? Así que después de la resolución del juez único de competición que desestimaba el cambio, porque no había causas de fuerza mayor, no había pasado nada que fuese una causa de fuerza mayor, el Mundial era previsible, se sabía que iba a pasar, se sabía que iba a tener este tiempo, no ha habido nada inevitable y por tanto no hay una causa de fuerza mayor. Y 2, la autoridad competente tampoco lo ha
ha accedido a ello, ¿no? Que en este caso sería la Liga. La Liga no ha accedido a este cambio, por lo tanto el juez único de competición poco tiene que decir. El Madrid recurría, pero el comité de segunda instancia pues ha ido en la misma sintonía que el juez único, y el Madrid se va a estrenar el 19 de agosto ante Osasuna después de tener muy pocos días de preparación. Esta es la realidad, esperemos que no pase nada, ojalá, toco madera, pero claro, es verdad que es muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Real Madrid Televisión ya ha estado, en fin, despotricando, ¿no? Y que se liga adulterada, de que, bueno, en fin. Vamos con Endrick, porque ayer por la noche Arantxa Rodríguez en el partidazo de Copa sorprendía con una información, y es que Endrick lo tenía prácticamente hecho con la Real Sociedad. Se iba a ir cedido a la Real Sociedad durante toda esta temporada, pero esta última lesión frustró esa cesión. Ya no se puede hacer, considera la Real Sociedad que ya no, porque es verdad que Endrick va a tardar en volver. Ha tenido esta recaída, la tuvo en Estados Unidos cuando viajó para unirse al equipo, tuvo esa recaída que le va a tener más tiempo todavía fuera de los terrenos de juego, prácticamente el doble de lo esperado. Y Osasuna, que Osasuna es con quien nos enfrentamos. La Real Sociedad pues ha descartado esta opción ahora, ¿no? Ya no quieren esa cesión ante esta lesión y ante la incertidumbre de qué va a pasar con esa lesión. Esta es la información, insisto, ayer por la noche. Informa Arantxa Mobile. Endrick lo tenía casi hecho con la Real Sociedad, pero una recaída frustró la cesión. Ahora se centra en recuperarse y no saldrá en este mercado. A mí me ha llamado mucho la atención, la verdad, me ha sorprendido bastante. No sabía que lo tuviese casi hecho con la Real Sociedad, no sabía que estaba tan cerca de una cesión, a pesar de que se ha hablado durante toda la temporada, ¿no? Si no sería lo mejor, si no va a jugar, evidentemente, ya os lo he dicho, yo creo que es lo mejor que le puede pasar. O sea, si no va a jugar, y más o menos la tónica con él va a ser la que ha tenido con Ancelotti, evidentemente, con 18 años o 19, lo mejor es que salga cedido y que juegue lo máximo posible en otro club y que se desarrolle, crezca, madure, en fin, todo esto, ¿no? Que en el Madrid no lo va a hacer. Son peligrosas las cesiones, siempre lo he dicho, porque al final nunca sabes lo que te va a deparar una cesión. Puede ser que esté a gusto allí, que no quiera volver, que se dé cuenta de que allí va a tener más oportunidades de las que va a tener aquí, y al final una cesión se puede acabar convirtiendo en un traspaso definitivo. Pero bueno, si tiene que ser así, pues también os digo, será así. O sea, tampoco vamos a retener a un jugador en contra de su voluntad, pero bueno, no sabía que estuviese tan cerca el hecho de que se materializase esta cesión de Endrick, ¿no? Siempre os he dicho, creo que son plenamente compatibles Endrick y Gonzalo, a pesar de que las informaciones que hemos estado leyendo estos días decían que el club había decidido que o uno u otro, no los dos, que uno de los dos tenía que salir, pero parece ser que al final se van a quedar los dos, ¿no? Endrick, porque con esa recaída se frustra esa cesión a la Real Sociedad y se queda en Madrid. Sabéis que está a tope, que ha mandado un preparador físico a su luna de miel, que se quiere recuperar lo antes posible, que quiere volver antes de tiempo. Ayer fue el primero en llegar a Valdebebas para estar ejercitándose, machacándose y tratar de estar disponible para Xabi Alonso lo antes posible, y para demostrarle a Xabi Alonso que está preparado para jugar ya de inicio en el primer equipo todos los minutos posibles. Y luego por otro lado tenemos a Gonzalo, que evidentemente el papel que tuvo en el Mundial pues fue su carta de presentación a Xabi Alonso, una carta de presentación que parece ser que ha convencido, porque ya dijimos hace unas semanas, ¿no?, que según decían el club había decidido que se quedase en el primer equipo, que iba a quedarse con el primer equipo, nada de volver al Castilla. De hecho, el Castilla ha fichado un delantero para sustituir a Gonzalo, y ya también le hemos podido ver, ¿no? Ayer precisamente le veíamos también pasar esas pruebas físicas junto al resto de los compañeros del primer equipo. La noticia hoy que da Alberto Pereiro es que va a llevar el 9, el dorsal 9. Estaba en el aire quién lo iba a llevar después de que Mbappé lo dejase. Se decía Endrick o Gonzalo, evidentemente uno de los dos sería el portador. Yo creo que las últimas cosas que había leído se inclinaban más por Endrick, ¿no? Porque al final es el fichaje, es el que has traído, es como la promesa, ¿no? La estrella que tienes ahí, que puede que en algún momento dado pues explote y tengas ahí una mega estrella brasileña para muchísimos años y demás. Pero Alberto Pereiro acaba de decir que va a ser Gonzalo el que lleve ese 9, también digno 9, después de lo que hemos visto en el Mundial.
hay que decir que Gonzalo lleva unos meses de ensueño, ¿eh? Desde ir al Mundial de Clubes, jugar ya de titular en el primer partido, todo lo que ha conseguido en el Mundial, bota de oro incluida. Ha sido el máximo goleador del torneo de todos los participantes, que había grandísimas estrellas, y él ha conseguido ser bota de oro a pesar de ser de las primeras veces prácticamente que jugaba con los compañeros. Todo esto ha hecho que convenzan a Xabi Alonso y a su staff de que se quede en el primer equipo, y encima le van a dar el dorsal 9, o sea, es como un sueño, ¿no? Yo me lo imagino, y él tiene que estar, vamos, flipándolo, sinceramente. Me alegro mucho por él, se lo merece, la verdad. Estoy segura de que va a hacer una gran actuación en el primer equipo, y estoy también segura de que Xabi Alonso va a tirar mucho de él, por lo que hemos visto, a pesar de que jugó por la baja de Mbappé, ¿no? Pero yo creo que va a jugar bastante, y creo que es que tiene muchísimo olfato, tiene unas características en el área que no tenemos ningún jugador así. De hecho, se decía antes del Mundial que el Madrid estaba en búsqueda de un 9 y que estaban viendo a ver si veían alguna oportunidad de mercado. Se hablaba de Budimir, de aquella, buscar el nuevo Joselu, y resulta que lo has encontrado en casa, ¿no? Un goleador nato, un chico que tiene un olfato tremendo en el área, que encima se asocia muy bien. Oye, pues perfecto, ¿no? Se queda en el primer equipo. Y no solo eso, sino que además lo hace con el dorsal 9, espectacular Gonzalo. Vamos a ver si se hace oficial pronto esto, porque de momento son rumores. Quiero saber qué os parece a vosotros que Gonzalo lleve el 9, qué os parece también que Endrick haya estado tan cerca de la Real Sociedad, si creéis que lo mejor es una cesión, y qué os parece también, bueno, que ese recurso se desestime, ¿no? Que esto básicamente estaba cantado, pero bueno, quiero saber vuestra opinión. Como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Pues ¿cómo estáis? Bueno, vamos con noticias del Madrid. Se ha desvelado que Gonzalo va a ser el número 9 del Madrid, va a llevar el dorsal 9. Vamos a comentarlo porque estaba entre él y Endrick. Precisamente en relación con Endrick también se ha filtrado una información, y es que lo tenía prácticamente hecho con la Real Sociedad. Lo que pasa que esta última lesión ha frustrado esa cesión. Vamos a comentar todo esto y hablar también de esa última hora. El comité de segunda instancia de la Federación ha desestimado el recurso del Madrid, y el primer partido de Liga se va a jugar el 19 de agosto. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, vamos a comentar las noticias del Madrid. Sé que os encanta este polo, mega polo que tengo del Madrid, impresionante, el polo, o sea, espectacular. Sabéis que lo tenéis todo en kidsfootball.com. Podéis entrar en el enlace que tengo debajo en la descripción del vídeo y ahí acceder a un montón de prendas del Madrid, camisetas, por supuesto, primera, segunda y tercera equipación, polos como este, camisetas de los entrenamientos, sudaderas, chándals, chaquetas, absolutamente de todo para estar equipados para la temporada que empieza ya. No dejéis de pasar la oportunidad. Tenéis 8% de descuento y camisetas gratis, cupón y FIAR para poder tener acceso a la promoción. Cualquier duda me escribís por Instagram y yo os ayudo a solucionarlo, el problema que tengáis. Vamos con esa última hora, ¿no? Porque se acaba de hacer público. El comité de segunda instancia de la Federación ha desestimado el recurso del Madrid. Era algo previsible, la verdad, después de tener en cuenta la primera resolución del juez único de competición, que decía lo mismo, que no había motivos para aplazar ese primer partido de Liga. Lo previsible era que el comité de segunda instancia pues tampoco lo concediese, ¿no? Recordemos un poco que el Madrid presenta esta solicitud de cambio también en conjunto con la AFE, con la Asociación de Futbolistas Españoles. Están de acuerdo ambas partes, y también Osasuna, que esto es muy importante, también Osasuna están de acuerdo en aplazar ese partido. Precisamente Sergio Herrera decía en una entrevista hace unos días que lo entendían perfectamente. El Mundial de Clubes terminó para nosotros el 10 de julio. Hemos tenido esas 3 semanas de vacaciones, pero tenemos muy poco tiempo para preparar la temporada, para poder recuperar, para poder entrenar, para poder preparar físicamente, para que los cuerpos estén físicamente perfectos y no tener ese riesgo de lesión que seguramente vayamos a tener por la poca preparación que hay, ¿no? Contando con el beneplácito de Osasuna, que entendía la situación y que pensaba en los compañeros, se solicitaba el cambio de ese primer partido de Liga que está previsto para el 19 de agosto, y ya había anunciado Tebas que ellos no estaban de acuerdo, no estaban conformes, básicamente porque no están de acuerdo con el Mundial de Clubes, y es una manera de decir,
no haberlo jugado, ¿no? También pone sobre aviso al resto de los clubes, oye, si queréis ir al Mundial de Clubes algún día, que sepáis que no vais a tener tampoco cambio de jornada, ¿no? Esto es lo que hay, son lentejas, si os gustan bien y si no también. Y la salud de los futbolistas lo habláis con la FIFA y con los que organizan el Mundial de Clubes, porque nosotros no estamos de acuerdo, estamos en contra, así que ahora os aguantáis y si tenéis pocos días, haberlo pensado antes. Básicamente este es el resumen que Tebas hace cada vez que se le pregunta por esto. La realidad es que el Madrid va a tener muy poco tiempo de preparación para la temporada, porque se han disfrutado de esas 3 semanas de vacaciones, pero no se va a tener tiempo suficiente para la preparación física. El problema es que el convenio colectivo solo habla de las 3 semanas de vacaciones, que se tienen que respetar 3 semanas, 21 días de vacaciones seguidos para los futbolistas. Esto se ha cumplido, han tenido 3 semanas de vacaciones. Nada dice el convenio acerca de que luego tengan que tener unos días adicionales para la preparación, unos días mínimo, es decir, no dice el convenio, oye, tienen que tener 21 días de vacaciones y luego a partir de los 21 días deberán tener otros 21, por ejemplo, para poder tener una adecuada preparación física encaminada al inicio de la temporada. No pone nada de esto, solo habla de las vacaciones. Esto se ha cumplido escrupulosamente, han tenido ese tiempo de vacaciones. El tiempo que tengan después para la preparación física, problema del Madrid, ¿no? Así que después de la resolución del juez único de competición, que desestimaba el cambio, porque no había causas de fuerza mayor, no había pasado nada que fuese una causa de fuerza mayor, el Mundial era previsible, se sabía que iba a pasar, se sabía que iba a tener este tiempo, no ha habido nada inevitable y por tanto no hay una causa de fuerza mayor, y 2, la autoridad competente tampoco lo ha accedido a ello, ¿no? Que en este caso sería la Liga no ha accedido a este cambio, por lo tanto el juez único de competición poco tiene que decir. El Madrid recurría, pero el comité de segunda instancia pues ha ido en la misma sintonía que el juez único, y el Madrid se va a estrenar el 19 de agosto ante Osasuna después de tener muy pocos días de preparación. Esta es la realidad, esperemos que no pase nada, ojalá, toco madera, pero claro, es verdad que es muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Real Madrid Televisión ya ha estado, en fin, despotricando, ¿no? Y que se liga adulterada, de que, bueno, en fin. Vamos con Endrick, porque ayer por la noche Arantxa Rodríguez en el partidazo de Copa sorprendía con una información, y es que Endrick lo tenía prácticamente hecho con la Real Sociedad. Se iba a ir cedido a la Real Sociedad durante toda esta temporada, pero esta última lesión frustró esa cesión. Ya no se puede hacer, considera la Real Sociedad que ya no, porque es verdad que Endrick va a tardar en volver, ha tenido esta recaída, la tuvo en Estados Unidos cuando viajó para unirse al equipo, tuvo esa recaída que le va a tener más tiempo todavía fuera de los terrenos de juego, prácticamente el doble de lo esperado, y Osasuna es con quien nos enfrentamos. La Real Sociedad pues ha descartado esta opción ahora, ¿no? Ya no quieren esa cesión ante esta lesión y ante la incertidumbre de qué va a pasar con esa lesión. Esta es la información, insisto, ayer por la noche. Informa Arantxa Mobile. Endrick lo tenía casi hecho con la Real Sociedad, pero una recaída frustró la cesión. Ahora se centra en recuperarse y no saldrá en este mercado. A mí me ha llamado mucho la atención. La verdad, me ha sorprendido bastante. No sabía que lo tuviese casi hecho con la Real Sociedad. No sabía que estaba tan cerca de una cesión, a pesar de que se ha hablado durante toda la temporada, ¿no? Si no sería lo mejor, si no va a jugar, evidentemente, ya os lo he dicho, yo creo que es lo mejor que le puede pasar. O sea, si no va a jugar, y más o menos la tónica con él va a ser la que ha tenido con Ancelotti, evidentemente, con 18 años o 19, lo mejor es que salga cedido y que juegue lo máximo posible en otro club y que se desarrolle, crezca, madure, en fin, todo esto, ¿no? Que en el Madrid no lo va a hacer. Son peligrosas las cesiones, siempre lo he dicho, porque al final nunca sabes lo que te va a deparar una cesión. Puede ser que esté a gusto allí, que no quiera volver, que se dé cuenta de que allí va a tener más oportunidades de las que va a tener aquí, y al final una cesión se puede acabar convirtiendo en un traspaso definitivo. Pero bueno, si tiene que ser así, pues también os digo, será así. O sea, tampoco vamos a retener a un jugador en contra de su voluntad, pero bueno, no sabía que estuviese tan cerca el hecho de que se materializase esta cesión de Endrick, ¿no? Siempre os he dicho, creo que son plenamente compatibles Endrick y Gonzalo, a pesar de que las informaciones que hemos estado leyendo estos días decían que el club había decidido que o uno u otro,
no los dos, que uno de los dos tenía que salir, pero parece ser que al final se van a quedar los dos, ¿no? Endrick, porque con esa recaída se frustra esa cesión a la Real Sociedad y se queda en Madrid. Sabéis que está a tope, que ha mandado un preparador físico a su luna de miel, que se quiere recuperar lo antes posible, que quiere volver antes de tiempo. Ayer fue el primero en llegar a Valdebebas para estar ejercitándose, machacándose y tratar de estar disponible para Xabi Alonso lo antes posible, y para demostrarle a Xabi Alonso que está preparado para jugar ya de inicio en el primer equipo todos los minutos posibles. Y luego por otro lado tenemos a Gonzalo, que evidentemente el papel que tuvo en el Mundial pues fue su carta de presentación a Xabi Alonso, una carta de presentación que parece ser que ha convencido, porque ya dijimos hace unas semanas, ¿no?, que según decían el club había decidido que se quedase en el primer equipo, que iba a quedarse con el primer equipo, nada de volver al Castilla. De hecho, el Castilla ha fichado un delantero para sustituir a Gonzalo, y ya también le hemos podido ver, ¿no? Ayer precisamente le veíamos también pasar esas pruebas físicas junto al resto de los compañeros del primer equipo. La noticia hoy que da Alberto Pereiro es que va a llevar el 9, el dorsal 9. Estaba en el aire quién lo iba a llevar después de que Mbappé lo dejase. Se decía Endrick o Gonzalo. Evidentemente uno de los dos sería el portador. Yo creo que las últimas cosas que había leído se inclinaban más por Endrick, ¿no? Porque al final es el fichaje, es el que has traído, es como la promesa, ¿no? La estrella que tienes ahí, que puede que en algún momento dado pues explote y tengas ahí una mega estrella brasileña para muchísimos años y demás. Pero Alberto Pereiro acaba de decir que va a ser Gonzalo el que lleve ese 9, también digno 9 después de lo que hemos visto en el Mundial. Hay que decir que Gonzalo lleva unos meses de ensueño, ¿eh? Desde ir al Mundial de Clubes, jugar ya de titular en el primer partido, todo lo que ha conseguido en el Mundial, bota de oro incluida. Ha sido el máximo goleador del torneo de todos los participantes, que había grandísimas estrellas, y él ha conseguido ser bota de oro a pesar de ser de las primeras veces prácticamente que jugaba con los compañeros. Todo esto ha hecho que convenzan a Xabi Alonso y a su staff de que se quede en el primer equipo, y encima le van a dar el dorsal 9, o sea, es como un sueño, ¿no? Yo me lo imagino, y él tiene que estar, vamos, flipándolo, sinceramente. Me alegro mucho por él, se lo merece, la verdad. Estoy segura de que va a hacer una gran actuación en el primer equipo, y estoy también segura de que Xabi Alonso va a tirar mucho de él, por lo que hemos visto, a pesar de que jugó por la baja de Mbappé, ¿no? Pero yo creo que va a jugar bastante, y creo que es que tiene muchísimo olfato, tiene unas características en el área que no tenemos ningún jugador así. De hecho, se decía antes del Mundial que el Madrid estaba en búsqueda de un 9 y que estaban viendo a ver si veían alguna oportunidad de mercado. Se hablaba de Budimir, de aquella, buscar el nuevo Joselu, y resulta que lo has encontrado en casa, ¿no? Un goleador nato, un chico que tiene un olfato tremendo en el área, que encima se asocia muy bien. Oye, pues perfecto, ¿no? Se queda en el primer equipo, y no solo eso, sino que además lo hace con el dorsal 9, espectacular Gonzalo. Vamos a ver si se hace oficial pronto esto, porque de momento son rumores. Quiero saber qué os parece a vosotros que Gonzalo lleve el 9, qué os parece también que Endrick haya estado tan cerca de la Real Sociedad, si creéis que lo mejor es una cesión, y qué os parece también, bueno, que ese recurso se desestime, ¿no? Que esto básicamente estaba cantado, pero bueno, quiero saber vuestra opinión. Como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.